la distancia se salva. 5 de la tarde, 7 minutos en todo el país. Seguís escuchando Habladurías Universitarias y como cada miércoles nos invitamos a compartir con ustedes nuestra columna sobre formación ciudadana, política y opinión impulsada por Nuevas Fronteras en el Manifiesto Argentino y que hoy cuenta en la conducción con la participación, bien digo, de Leo Bin por un lado y de Luis Ferreira por el otro. ¿Cómo están, muchachos? Buenas tardes. Buenas tardes, Claudio. ¿Cómo estás? Muy bien, Leo. Buenas tardes. Como medio atrofiada la voz hoy, por lo que escuchamos. Sí, algo así. Bueno, vamos a hacer el intento de no la esfuerces mucho igual, pero por lo que estoy viendo, Luis se vino preparado también, se ríe. Bueno, no tanto. En realidad, de última, con Leo podemos hacer lenguaje de señas, eventualmente, si llega la ocasión. Y bueno, una vez más en este espacio estamos teniendo el apoyo logístico de unos tererés. No, tererés, sí, estamos tomando unos tererés. Así es, que están acá preparando una barra que tenemos acá atrás, que les agradecemos mucho. Las invitamos a que vinieran al programa, pero les agarró la timidez, parece. Sí. Bueno, un poco la idea de la columna de hoy, y hablando con Leo, tenía que ver un poco con qué pasa o cómo podemos referenciarlo a lo que llamamos normalmente sentido común. Esa palabra que normalmente la usamos bastante y nos parecía importante reflexionar sobre algunos acontecimientos que han sucedido, digamos, en el último tiempo en nuestro país. Y esto viene a colación porque hay digamos, si uno hace un poco historia de lo que ha pasado en los últimos tiempos en el país, estamos hablando con Leo antes del programa, hay un libro, digamos, que ha escrito un antropólogo, creo que estuvo en la Universidad del Comahue hace un mes y medio, que se llama La conquista del sentido común, y como un subtítulo, cómo planificó el macrismo el cambio cultural. Fue una charla que se dio en el aula magna de la Universidad del Comahue. Saúl Feldman es el autor, con mucha sencillez, y donde él, en realidad, si bien es el autor del libro, recopila un poco todo lo que tiene que ver con este cambio cultural que ha pretendido instalar el macrismo, y que, entre otras cosas que él mencionó en su conferencia, en una charla, en realidad un conversatorio, como le puso él, decía que en realidad esto de intentar el cambio cultural en la sociedad no era una cosa nueva, sino que esto, por lo menos en Argentina, se había iniciado en el gobierno de la Rúa, o sea, a partir de la contratación de este señor ecuatoriano, para de alguna manera empezar a hacer cambiar o intentar cambiar el sentido común, hacer un cambio cultural que llevar a la gente a pensar de otra manera. Y esto mismo después él mencionó en su relato, en su conversatorio, que esta misma metodología es la que habían usado para apoyar en su momento al candidato a presidente de Brasil, Collor de Mello, y también, y eso también nos llamó la atención, para la campaña política que hizo el actual presidente de Brasil, Bolsonaro, donde él también estuvo, digamos, asesorando, entre varias comillas, en la estrategia, digamos, de comunicación, que es un poco su métier. Y creo que es interesante hacer algunas reflexiones sobre esto, porque en realidad lo que se plantea este autor, nos pareció importante por ahí ponerlo como un disparador. Él se hace un interrogante que me parece que es interesante y lo queremos compartir con ustedes porque quizás también les puede pasar a ustedes, como nos pasa a nosotros, cuestionarnos esto y decir, bueno, ¿hacia dónde podemos tomar? El interrogante dice, ¿cómo puede ser que todo esto haya pasado, o sea, todo esto que ha pasado en estos últimos 4 años, que esto siga pasando y que nada suceda, o sea, que no suceda ninguna acción concreta? Él el libro lo terminó de escribir en marzo del 2019, eso también hay que acotarlo para que tengamos una referencia histórica, porque claro, pasó algo evidentemente en las elecciones PASO de este país
donde todo esto pasó, siguió pasando, y no es que nada sucedió un hecho histórico trascendente, digamos, desde el punto de vista de la política en este país, y eso no se puede desmerecer de ninguna manera, y que implicó, a pesar de estar en un escenario de descalabro económico y social, como dice el autor, en realidad implicó, y de alguna manera, a modo de ver, el gobierno reaccionó, digamos, yo creo que de mala manera, porque impulsó algunas medidas de tipo, serían parches, digamos, de última hora, como congelar el precio de las naftas y hacer otro tipo de mecanismos para intentar seducir a la gente en la segunda vuelta, digamos, de la elección en este país. Entonces, lo que podemos empezar sería, ¿qué sería este cambio cultural que se viene instalando en varios países de Latinoamérica? Y como parte de esa pregunta que nos hacíamos al principio, una cuestión interesante es ¿por qué la gente actúa en contra de sus propios intereses? ¿Por qué un laburante, un trabajador, que en el último tiempo hablábamos acá con Leo fuera de micrófono, un matrimonio con un par de chicos, por ahí tienen que trabajar los dos, prácticamente hay como una entrega, digamos, del tiempo a los hijos, que ahora se entrega el tiempo laboral para poder sostener una familia. Y esto trae algunas cuestiones que son, digamos, desde el punto de vista familiar, la familia se debilita, porque, digamos, no hay una comunicación adecuada entre los chicos, sobre todo cuando son chicos. Y hablamos con Leo, digamos, por ejemplo, que el primer actividad que se hace es dejar a los chicos frente a la pantalla del televisor o frente a la cuestión del uso del teléfono celular, con todas las implicancias en la salud mental y física de los chicos, digamos. Entonces, no es que la gente actúe, nos parece, dentro de sus propios intereses, digamos, la propia realidad no le da el espacio para poder ir, por ejemplo, o tener la información respecto a lo que está pasando realmente a su alrededor, y entonces vemos cómo una especie de alineamiento que se le hace a la familia hace que no se puedan tener la cantidad de elementos necesarios como para poder decir, bueno, tomo una decisión, pero basado por lo menos en una lectura, en una charla en un bar o en una charla en una confitería con otras personas. No sé, sí, Leo. No, esto por ahí ya partiendo de la pregunta, creo que está bien hacer este ejercicio, ¿no? Preguntarnos cómo es que pasa, cómo es que se dan estas cosas. Uh-huh. Y eso interpela un poco, llevándonos de nuevo a la actitud de pregunta, porque sin caer tanto en los datos, que por ahí cada quien tiene sus propias fuentes que terminan, a ver, uno ya tiene su sistema de creencias y sale a buscar los datos que la reafirman. Uh-huh. No es que anda por la vida buscando datos nuevos, digo... es un ejercicio que es muy poco frecuente, salir a buscar datos, estimular tanto la curiosidad. Entonces, digo, bueno, ¿desde qué lado no nos estamos preguntando? ¿Qué cosas no nos estamos preguntando? Y partiendo de esa base, se llega a esta pregunta que es ¿cómo es que pasó esto? Si de golpe, o sea, si estaba todo bien o parecía que estaba todo bajo cierto control, uh-huh, o no nos excedía por fuera de nuestro alcance de influencia. Y creo que es una trampa también del sentido común de que gobernante hasta el 10 de diciembre por lo menos, sí. Es una gran trampa la de hacernos creer y la de hacernos caer en esa situación, en esa cámara de resonancia en la que creemos que está todo bien y no nos preguntamos. Obviamente, este gobierno que afortunadamente se va, la semana que viene, dio muestras de que no estaba todo bien. Uh-huh. Mejor dicho, hizo todo lo posible para que todo esté mal, favoreciendo a unos pocos, porque... esa es la realidad y ese es como es la premisa que tiene el neoliberalismo. Pero bueno, para empezar a desandar todas estas cosas, en principio recuperar la actitud de pregunta
y empezar a estar atentos en este traspaso de intereses, es decir, bueno, estás atentando contra tus propios intereses. ¿Cuáles son tus intereses? ¿Cuáles son nuestros intereses? Porque se me hace difícil pensar en los intereses individuales por fuera de lo colectivo. Ujú. Entonces también recuperar en ese juego de cuáles son nuestros intereses, cuáles son los intereses del resto también, e invitarnos a conversar. Me parece que nada, son como un montón de prácticas que confluyen en la intencionalidad de preocuparnos por la otra persona. Y en esta batalla de sentidos comunes, este sentido común que está causando tanto daño en América Latina y en el mundo, se basa, sabemos, en la individualidad y en potenciar el lado individual que tenga cada persona, potenciar el lado individualista, mejor dicho. Tal cual. Vos sabés que, perdóname, ahora me haces acordar, porque recién cuando venía para acá, estaba escuchando en la radio de la universidad, de paso pasamos el chivo, le estaban haciendo un reportaje a un profesor, director de la escuela, del coro de niños de la Universidad del Comahue. Yo me enteré ahí, digamos, y el director explicaba justamente esto, cómo a través de la música, a través de la cultura, él hacía un paralelismo entre la música europea, que la que en algún momento nos han enseñado y hemos escuchado, qué sé yo, que nos hace vibrar el espíritu, y como la otra corriente, o sea, no contrapuesta, sino por ahí la corriente de la cultura musical latinoamericana, que tiene otro origen y tiene otro fundamento y otra idiosincrasia, podríamos decir, hace que los institutos de formación musical inicialmente formaban al individuo, o sea, al músico, al violinista, o sea, en forma aislada del resto de lo que podía ser una orquesta, qué sé yo, y entonces él rescata la experiencia del coro, porque dice que ha tenido experiencias muy lindas con los chicos, y dice, bueno, vamos a cantar, no sé, una samba, qué sé yo, entonces ensayan la samba, y dice, hace unos días una de sus alumnas, dice que le vino a proponer que la samba que ellos iban a cantar mañana a la mañana acá en el aula magna de la Universidad del Comahue, que le proponía hacer una reforma a la forma de canto de una determinada parte de la... Dice, y esa es la esencia de lo que habría que hacer con toda la ciencia y con toda la educación, o sea, que el chico se comprometa, se sienta capaz de decirle al profesor, mira, a mí me parece que esto, ¿por qué no lo cambiamos, intentemos, qué sé yo? Y este profesor realmente lo mencionaba porque le llamó la atención, y creo que ese es el camino. O sea, en eso la cultura, la música, el teatro, qué sé yo, tienen otra apertura mental que por ahí no tenés, que yo soy ingeniero agrónomo, te imaginas, todos cuadraditos. A veces el cuadrito tratamos de romperlo, pero cuesta más. Pero en las artes, digamos, es donde se puede encontrar este tipo de colectividad, digamos, y que lo que me propone un alumno, en otra época el alumno no le proponía nada al maestro, recitaba lo que decía el maestro y ya está. Pero digo, me pareció importante porque a eso hay que llegar, o sea, a pensar, como decía vos, no en lo individual, sino en lo colectivo. El músico también puede ser colectivo cuando se junta 25 violinistas o 25 guitarristas y tocan una canción o hacen un espectáculo, digamos, aportando cada uno de lo suyo. Esa imagen, la verdad que me parece que nos puede ayudar, digamos, a ver qué hacemos con este camino del sentido común, ¿no? Sí, bueno, creo que hay un montón de formas de mencionar este tema, porque tiene sus aristas y tiene sus ramificaciones el sentido común neoliberal, pero existen, no sé si ponerlo como fórmula, porque parece que uno resulta un manual. No hay manual. Un manual, una receta, una fórmula. Sí. Pero eso se rompe invitándonos a conversar. Exacto. Invitándonos a decir, che, ¿cómo estás vos? ¿Cómo está tu realidad? Y mal. Creo que en estos contextos, si bien hay que conservar una postura positiva, porque es la que te hace, es el combustible, crecer. es decir, bueno, te hace
te hace seguir, insistiendo, te hace seguir luchando, comprometiéndote. Pero creo que en los contextos económicos, sociales actuales, hay pocos estoy bien que resistan una repregunta. Tal cual. Entonces, y compartir eso también, porque sabemos que estamos en un momento delicado, invitarnos a compartir también ese dolor o esa sensación de malestar. Creo que tenemos que comenzar a ejercer eso, a estimular ese tipo de ejercicio, porque ya están sembrando el camino también para las preguntas que se vienen, para las mentiras que se vienen, ¿no? Esto es algo que están allanando el camino, lo que son las mentiras que se vienen. Macri ahora el domingo larga una especie de documental en el que ya empieza a señalar que Alberto Fernández habló demasiado. Sí, ya lo dije. Y que hablar demasiado para un presidente, para un futuro presidente, no está bien. Bueno, Alberto le dijo, vos hablaste demasiado y encima eran mentiras, o sea. Claro. Pero bueno, ya se empieza a allanar el camino y además tienen las herramientas económicas, tienen todos los artilugios legales, el lawfare, la fake news, como le quieras llamar, pero tienen las estrategias para manipular. Entonces, todo eso se rompe esa trampa conversando. Leí anoche, por ahí estamos como variando mucho de tema, pero la verdad es que está interesante. No sé para quien nos escucha si está interesante, pero... No, igual, pero podemos relacionarlo con que el sentido común claramente nos puede decir, no lo voy a afirmar, pero nos puede decir que la conversación es una poderosa herramienta para combatir el lawfare y todo esto que venimos escuchando durante este último tiempo, principalmente en los medios de comunicación, ¿no? Un tema también muy interesante para poder poner sobre la mesa y discutir, porque son, como vos bien decías, Leo, son herramientas que han sido utilizadas con un perfeccionamiento y una lucidez tremenda durante este gobierno, todavía hasta el 10 de diciembre de este gobierno, ¿no? Sí. Así que creo que el sentido común nos lleva a eso, la necesidad de conversar también como una herramienta para combatir justamente estas estrategias que lo único que hacen es romper con todo eso, y que terminamos comiéndonos el verso, como ha sucedido durante los últimos 4 años principalmente. Pero me parece que no han desvariado en cuanto a los temas que vienen tocando, y después el otro aspecto me parece, o sea, me da la sensación que se ha hecho mucho énfasis en la cuestión socioeconómica, que es grave, digamos, estamos hablando de gente que no come, o sea, estamos bastante abajo en cuanto, o sea, es una irresponsabilidad, yo diría que es casi un delito, digamos, que un chico en este país no pueda comer sus 3 o 4 comidas, y que eso tiene una consecuencia grave hacia el futuro de ese chico. Pero hay otra cuestión que hablamos también con Leo fuera de micrófono, que tiene que ver con la institucionalidad. O sea, yo escuchaba en los últimos días a Marco Peña y no sé quién más diciendo que el país queda con un grado de institucionalidad excepcional, y realmente, le decía a Leo, hace menos de 10 días o 15 días vino un informe del relator de la asesoría letrada de Naciones Unidas, donde le pide al gobierno que 60 días le explique toda la persecución que hubo en la justicia argentina, y le va detallando, hecho por un experto asesor jurídico, le va detallando todas las causas o las acciones, digamos, que hizo el gobierno tratando de dirigir determinadas causas judiciales, bueno, que ya conocemos todo, no vamos a abundar demasiado en eso, pero hay que ver, digamos, qué grado de institucionalidad, estamos hablando del aspecto jurídico, ni hablemos del tema de salud, de educación, de la cuestión productiva, etcétera, etcétera. O sea, solamente en lo que tiene que ver con el manejo de la justicia, y creo que también eso, por ahí el hombre de a pie quizás le cueste por ahí entenderlo o no, porque ahora con la información que hay todo el mundo está bastante informado, pero sí también hay que tener en cuenta que si no hay una institucionalidad seria, si no se respeta la Constitución, si gobernamos con decreto de necesidad de urgencia, que es un poco lo que pasó ahora, o sea, se suplantaron leyes con decreto de necesidad de urgencia que legalmente no puede suceder, y bueno, entonces me parece que la institucionalidad, o sea,
desde el hospital o el centro de salud del barrio hasta la comisaría, o sea, todo lo que es institucional del Estado también tiene que funcionar y funcionar al servicio de la comunidad. O sea, acá hemos visto barbaridades que, bueno, un poco la expresidenta el otro día en su alegato lo dejó muy claro. O sea, una causa, así en resumidas palabras, una causa que ya estaba cerrada del tema de la obra pública en Santa Cruz, se vuelve a abrir con un fin específico, que es el famoso lawfare de acusar sin fundamento alguno a una persona que fue, bueno, como dijo algún periodista y lo recuerda, 2 veces presidenta de una nación y bueno, ahora es vicepresidenta electa. O sea, estamos hablando de una persona, nos guste o no su gesto o lo que sea, o su carácter, que tiene una capacidad política que nadie la puede cuestionar. Anoche en un programa una periodista comentaba, dice, en realidad dice, hay una política de gran envergadura, de gran altura, además de ser mujer, lo cual también irrita mucho a determinados intereses, pero que además esta periodista le planteaba al que la reporteaba que en realidad esta batalla cultural vino con la intención de meterse en la psiquis de la gente, así con esta palabra lo dijo. O sea, toda esta batalla cultural que se dio y que nosotros ahora estamos contraponiendo con volver al sentido común, volver al mate del barrio, a la charla del barrio, ir a jugar al fútbol, o sensibilizarnos con el que tenemos al lado, y bueno, todo este cambio cultural tendió justamente a lo que decías vos, a aislarnos de todo. Yo hago la mía, vos haces la tuya, qué sé yo, y resulta que alrededor nuestro hay gente que no come. O sea, para ponerlo un poco más en contexto, ¿no? Pero es que de esa forma alguien atenta contra sus propios intereses, es porque le han cooptado la psiquis, porque le han cooptado su subjetividad, y creo que hay que partir desde ahí. Por ahí no carezco de terminologías psicológicas como para entablar bien la diferencia de lo subjetivo y lo objetivo, pero creo que la subjetividad, nuestros pareceres, nuestras creencias han sido cooptadas. Y eso se rompe con esa trampa desde lo colectivo, porque sumando otra beta más a esta conversación, anoche leía un artículo sobre la lucha de los 5G, el servicio de comunicación 5G, que va a tener otros niveles de comunicación, que va a requerir de más antenas por hectárea, por manzana, mejor dicho, por superficie. Va a requerir, por ende, más satélites, va a atentar contra nuestra salud por los niveles de contaminación que manejan, pero nuestros intereses son tener una comunicación, entre comillas, más ligera, más avanzada. Sin embargo, eso es una trampa, es una gran trampa, porque esas tecnologías terminan estando al servicio de unos pocos que las ejercen para manipular o para establecer ciertos estándares subjetivos, para construir una objetividad que termina manipulando las subjetividades. Entonces la lucha contra eso es, para mí, juntarnos a tomar un mate. Sí, sin dudas. Ahora, el sentido común nos lleva a pensar así, y si no nos lleva a pensar así, me refiero a el hecho de la conversación como algo necesario, ¿no? En estos tiempos que corren y que muchas veces tropiezan. Pero el sentido común nos lleva a creer eso, y si no es así, ¿cómo podemos hacer para justamente lograr de que esas creencias que son alimentadas por la sociedad nos lleven a poder aprovechar estos espacios y estas oportunidades? Y yo creo que hay que tener una actitud de salir a hacer una pedagogía de la sensibilidad, a estimular la conversación, pero no plantándonos, porque ese es un grave error, no plantándonos desde un estrato superior. Hay que entender de que queremos aprender qué piensa la otra persona, queremos aprender de lo que piensa la otra persona y qué le pasa a la otra persona. Con la actitud justamente de pregunta hay que salir. Y considero que hay que encorsetar al ego, que hay que tratar de no señalar tanto y de achicar el juicio
Y creo que todo eso se logra con la actitud de pregunta. Me gustó esto de pedagogía de la sensibilidad, ¿no? Me hizo acordar a Fernando Ulloa y la ternura. Qué importante también tener en cuenta eso y que el sentido común, insistiendo en eso, entienda lo fundamental también de poder avanzar, de poder crecer con ternura, ¿no? Como Morlaschetti dijo en alguna oportunidad, con ternura venceremos, la única manera. Pero generar esos espacios también para discutir esos temas y partiendo de la base de saber en qué consiste o de qué va el sentido común, que muchas veces las personas no se han dado el tiempo para poder conversar sobre eso, ¿no? Para partir de ahí poder generar estas modificaciones que son tan importantes y necesarias. Lo del 5G, un tema también que ha traído mucha controversia este último tiempo porque ya del otro lado del mundo ya está llevándose adelante, ¿no? Y en muy poco tiempo, algunos dicen en 50 años, y quienes por ahí son un poco más críticos con el asunto, dicen que de acá a 20 años se van a empezar a ver los estragos, ¿no? Que esto va a generar en las personas, pero principalmente en el medio ambiente. Y por eso incluso se animan a tirar algunas tareas como para poder comenzar a hacer de a poquito, ¿no? Para ir contrarrestando todo eso que se viene. Sí, es el ejercicio que hay que tener como premisa cuando salimos de nuestra casa y para con nosotros mismos. Bueno, yo una última, creo que ya estamos en el tiempo, ¿no? Una última cuestión que me parecía importante, que también se dijo acá, un poco en qué se traduce el sentido común. Yo saqué, digamos, de este material que teníamos disponible, habilitar, digamos, como nuevas actitudes, digamos, de parte nuestra cuando nos vamos a encontrar con otra persona. Y esto del sentido común, bueno, yo soy agrónomo y cuando uno va al campo, la gente del campo se maneja con mucho sentido común. O sea, además de su hospitalidad, porque enseguida te ofrecen un mate, una torta frita a las 5 de la tarde, y bueno, pues sí, la tenés que aceptar, porque si no, quedas mal, y la entrevista que vos querés hacer o querés asesorarlo técnicamente en algo, y tenés que hacer esa introducción. Sentarte, tomarte un mate así te lavado, qué sé yo, que generalmente no está lavado, por ahí te tiene algún churrasquito a las 5 de la tarde. Digo, eso es sentido común y esa es la idiosincrasia de la gente de campo, y si vos no vas con apertura para saber que te van a atender así, después por ahí estás 3 o 4 horas hablando de todo un poco y 10 minutos hablar del el asesoramiento para cultivar una planta, Entonces, creo que el sentido común pasa por ahí. Cuando uno va a los barrios humildes, digamos el tema de la colonia Nueva Esperanza, acá arriba en el periurbano neuquino, te encontrás con esas actitudes de la gente que vos las vas a ver, y claro, es un acontecimiento que alguien los vaya a ver, por ejemplo, pues están en mucha soledad, están muy dispersos, digamos, en el territorio. Pero eso a uno, por lo menos a nosotros, nos ha alimentado mucho, porque aprendés del otro a partir de su propia realidad, que es muy dura, y rescatás por ahí, por lo menos nos ha pasado a nosotros, rescatás la dignidad de la gente, vivir en esas condiciones y seguir peleándola contra viento y marea para estar un poquito mejor sin auxilio prácticamente de nadie. Y otra cosa que parece importante, que vos recién lo dijiste, Claudio, tiene que ver, con acompañar al otro en su proceso, sea productivo, sea de salud, lo que sea, y un poco lo que vos decías, o sea, acá cuando uno llega a un lugar y, viste, en estos, normalmente, si no te conocías, cuando vos te vas te dan un abrazo, ponele, y si vos lo conocés le das un abrazo, después te ponen tu monomat, o sea, nos cuesta por ahí tocarnos en este sentido, decir, bueno, un abrazo, un apretón de mano, un beso, qué sé yo. Digo, creo que el sentido común tiene que empezar a pasar por ahí, como vos decías, por la ternura, por la sencillez de la comunicación humana. Sí, militar de alguna forma, trayendo a colación lo que Leo mencionaba, que de hecho me gustó. ¿Te gustó? Militar la pedagogía de la sensibilidad en el sentido común, porque parece una obviedad, pero eso no sucede. No sucede. Entonces creo que es una muy buena herramienta para poder comenzar a trabajar y elaborar. Nos preguntaban si podíamos repetir o reiterar el nombre del libro y del autor que habían mencionado al comenzar el programa. El libro es La conquista del sentido común, escrito por Saúl Feldman, un sociólogo.
cómo planificó el macrismo el cambio cultural. Muy bien. ¿Tuviste la posibilidad, Luis, de estar en la presentación, no? Sí, no fue muy larga, porque en realidad él hizo un paneo general de lo que él trataba y por qué lo trataba. Dejó claro que había terminado el libro en marzo del 2019 para no despertar suspicacias. Es más, después de las PASO creo que lo reportó un periodista y dijo, bueno, pero tu libro ya fue. Dice, no fue nada. Al otro día de las PASO, digamos, el libro pasó a ser la vedette, porque sin haber llegado a la fecha, realmente se produjo un cambio hasta de actitud del propio gobierno de aflojar determinadas variables económicas para que la gente lo votara en la segunda vuelta. Congelamiento de cosas, qué sé yo. El nombre quedó ya grabado, lo van a poder escuchar luego, y si no, vamos a estar compartiendo en las redes sociales de Habladurías justamente el nombre del libro y el autor para que justamente estas personas que se vieron interesadas en él puedan ver de conseguirlo, ¿no? Una linda sugerencia que ha surgido hoy en el programa. Vemos también el libro de Mafalda a lo lejos. Qué lindo, qué recuerdos también. Yo le decía a Leo, lo compré hace unos días porque estuve en Buenos Aires volviendo de Uruguay, y era una versión, le pusieron inédita porque saca determinadas tiras que no podían ser publicadas en los tomos que ya están. Y bueno, en realidad creo que el mensaje de Quino a través de Mafalda es la rebeldía frente a todo lo que está sucediendo, y lo planteó en la década del 60, o sea que después de 50 años todavía sigue vigente, y hay que manejarse con cierta rebeldía para poder crecer y que la gente esté mejor. Impecable. Chicos, ¿algo más? No. Muy bien, entonces, muchas gracias. Gracias nuevamente por acercarse, gracias, Leo, también por el esfuerzo. Ahí se nota la voz difícil, ¿no? Lo ideal hubiera sido no esforzarla, por eso se celebra y se agradece el compromiso y el hecho de que hayas participado hoy. Luis, un placer, Igualmente, realmente. Gracias. A ustedes muchísimas gracias. 39 minutos pasaron de las 5 de la tarde. Esto fue nuestra columna sobre opinión política y formación ciudadana impulsada por Nuevas Fronteras en el Manifiesto Argentino. Quédense en sintonía de la 91.1. Hasta las 18 horas hacemos Habladurías Universitarias. Pero toda distancia se salva.